Terminamos hoy la pequeña serie de videos sobre lo que nos hace humanos. Terminamos en el segundo video por explicar que es necesario desarrollar una instancia de autoobservación para poder sustraernos a la influencia negativa del uso mecánico de la capacidad de reacción diferida. Ahora bien, es importante entender que eso no es un fenómeno o un proceso, digámoslo, natural, espontáneo, que se dé en todos los seres humanos. Es un proceso que hay que moldearlo, hay que formarlo deliberadamente, porque el desarrollo humano solo empieza en realidad a partir del desarrollo de esa instancia de autoobservación. Quiero ilustrar dos momentos de esa afirmación. Yo tengo una alumna que es diseñadora y que ha estado trabajando en Colombia y alternativamente en los Estados Unidos. Alguna vez me contó que en su inglés se maneja bastante fácil, muy bien, le sirve para sus negocios en todas las partes de Estados Unidos donde ha estado, tanto en el centro como en el sur como en el norte, y que normalmente no tenía problemas, inclusive cuando la gente por algún motivo la invitaba, por ejemplo, a comer o alguna cosa así, porque seguían hablando durante la comida de todos los pormenores del negocio. Pero que en alguna ocasión la invitó a alguien y en la comida más bien empezó a hablar de asuntos internos, personales, de la manera como él veía el mundo, de la manera como veía las relaciones, de la manera como sentía incluso a los clientes. Y cuando ella empezó a tratar de acompañar y comentar lo que a su turno sentía, descubrió súbitamente que no tenía vocabulario para referirse a esos estados interiores. Entonces es importante entender, uno puede hablar y puede estar refiriéndose siempre a cosas externas, pero cuando se trata de lo interno, emociones, pensamientos, sensaciones, de pronto no tenemos un conocimiento a fondo de esa dimensión interior. O incluso si la tenemos, no tenemos, como en este caso, la posibilidad de nombrar y referirnos verbalmente a esos episodios. Y la segunda cosa que quiero, entonces hay que tener en cuenta que es que esta persona no es que fuera infradesarrollada, muy seguramente tenía sus cosas claras internamente, pero no tenía manera de expresarlas. Ahora bien, en la ciencia, en el caso inclusive de la física, hay un episodio que me llama mucho la atención y es una introducción que hace el físico David Bohm a uno de sus libros, porque insiste, dice, la mayor parte de lo que vemos en torno nuestro ha sido creado por el pensamiento. Y después de hacer esa afirmación, enumerativamente empieza a recorrer y a explicar que todas las ciudades, todos los medios de comunicación como los barcos, los aviones, etcétera, toda la ciencia, toda la tecnología son creadas por el pensamiento. Incluso en la enumeración llega al final como a cosas naturales, como es decir, granjas, porque parecería que lo natural, una granja por ejemplo, no es creada por el pensamiento, sino que está creada por la naturaleza. Pero él dice, no, no es cierto. La mayor parte de lo que hay en una granja es una creación del pensamiento. Lo ha creado la gente que se pone a pensar qué hacer con la tierra. El hecho de que un físico como David Bohm haga ese énfasis tan importante en un campo científico también indica que no es una cosa, que no es un proceso espontáneo que todo el mundo lo haga. Indica que es un proceso delicado, que hay que formarlo, que hay que cuidarlo, que hay que hacer conciencia de él. Ahora bien, en general, yo les comenté al final del video anterior que la evaluación le permite a uno hacer
un uso deliberado de la capacidad de reacción diferida, es decir, de aquellas representaciones virtuales del mundo. Y hoy diría que hay que hacer dos aplicaciones importantes y hacer dos trabajos importantes, porque es a través de la misma capacidad de representación virtual que nosotros podemos acrecentar esa característica. Y son dos momentos. Uno, la visión retrospectiva de las cosas, que nos lleva a la formación de lo que llamamos el pensamiento reflexivo. Cuando yo reflexiono sobre un episodio que me ha tocado vivir, para desentrañar cuál es la verdad, qué cosas hay ocultas, cuáles intenciones pueden estar detrás de una determinada actuación en una persona, por ejemplo, yo estoy haciendo un uso, digámoslo, hacia el pasado de esa capacidad. Estoy rememorando situaciones y estudiando a partir de ahí cosas más profundas, como las intenciones o las condiciones disposicionales que llevaron a esa manifestación de comportamiento o a ese fenómeno que se me presenta. Ese uso lo llamamos el uso reflexivo de la capacidad de representación virtual del mundo. Y la segunda fase de desarrollo de la misma capacidad es el pensamiento estratégico, cuando ya lo uso para pensar hacia adelante, para hacer un plan de transformación de algún fenómeno o de algún proceso. Entonces ya anticipo, por ejemplo, qué visión tengo de un futuro, qué recursos necesito para llegar allí, en qué etapas voy a proceder para lograr mi objetivo. Ese es el segundo uso, entonces, el uso reflexivo y el uso estratégico para desarrollar la misma capacidad de reacción diferida. Ahora bien, si desarrollamos la capacidad, significa eso que hay personas que la dejan, digámoslo, al nivel primitivo que heredaron como seres humanos. Pero también puede significar que entonces aumentamos nuestra humanidad y también la podemos disminuir. Incluso podrá significar que puede desaparecer. Pues sí, señores, sí, puede disminuir y puede desaparecer. De hecho, quiero explicar brevemente un episodio que se estudia mucho en neuropsicología, que es el estrés. En principio, el esquema del estrés está manejado por lo siguiente: ante un estímulo concreto, por ejemplo, digamos, pasa un animal y solamente alcanzamos a verle la cola, que básicamente es lo último que aparece del animal y desaparece ahí mismo. Entonces nosotros de pronto podemos pensar que se trata de un animal peligroso, como decir una culebra. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí pasa lo siguiente: la descripción que se hace normalmente en la neuropsicología es que la parte anterior del hipotálamo segrega un factor liberador de corticotropina. Ahora, este factor liberador va a la pituitaria y la activa, y esta genera una hormona que a su turno se llama la adrenocorticotropina, que va a su turno a las suprarrenales, en donde se genera cortisol. El cortisol es una sustancia que, regada en la sangre, hace muchos fenómenos, como por ejemplo aumentar el latido cardíaco, aumentar la presión arterial, tiene efectos sobre la audición porque se pierde un poquito para centrar la atención en lo que es el factor estresante. Entonces se pierde inclusive visión periférica por el mismo fenómeno, etc. Pero hay una cosa muy importante, y es que una vez que se activa el cortisol, llega al hipocampo, que es, digámoslo, el núcleo del cerebro medio
que desencadena nuestras memorias. Entonces, cada vez que una persona trabaja con su hipocampo, asociando lo que conoce de algo con lo que ha vivido previamente, se vuelve mucho más inteligente. Entonces, por ejemplo, digamos que en este caso descubre que era más parecida esa cola a la cola de un ratón que a la cola de una culebra, por los mismos colores, por la falta y ausencia de color, porque casi todas las culebras tienen una vistosidad mucho más alta que la cola de un ratón. Ahora bien, en ese momento la actividad del hipocampo también trabaja directamente, digámoslo, apagando el sistema del estrés, porque le da la orden al hipotálamo de que no siga soltando el factor liberador de corticotropina. Entonces normalmente hasta ahí llega el estrés, porque cuando desaparece el cortisol ya no hay estrés. Pero supongamos que el cortisol sigue existiendo por alguna razón, por ejemplo porque yo mediante el volver y volver y volver sobre las posibilidades nefastas de una situación, sobre las amenazas que entraña, sobre los peligros que podría haber desentrañado, haber ocasionado previamente, yo puedo mantener el nivel de cortisol en la sangre muy alto. Y cuando lo mantengo muy alto, el efecto directo es dañar las células del hipocampo. O sea que el hipocampo se va volviendo más pequeño cada vez, como menos apto para recordar. Y tengan presente esto. ¿Por qué el hipocampo nos permite tener más memoria? Y si se pierde, tener menos memoria. Entonces, el Alzheimer, nosotros podemos tener muchos conocimientos físicos del Alzheimer, pero falta una investigación muy cuidadosa sobre los efectos y características y causas psíquicas del Alzheimer. Porque es posible que una persona encuentre la manera de decir, yo me escapo de la realidad, me voy de la realidad. Y esa es una de las maneras que tiene, mantener el estrés en forma permanente. De manera que en general yo les quiero rogar que trabajen en su desarrollo de la instancia de autoobservación que les permita humanizarse más. Les deseo suerte con todo mi corazón.